Listo, grabando. Bueno. Entonces, en esta clase entonces haremos la implementación en FluidSync de los diseños de las secuencias electroneumáticas realizadas la clase pasada. En este momento están viendo la pantalla de FluidSync. No, profe, no estás compartiendo nada. No, profe. ¿No? Ok. Ahí como que está tratando de cargar. ¿Ahí ya? Sí, ahora sí. Listo, bien. Entonces aquí tenemos la pantalla de FluidSync. La idea es darle aquí nuevo para que tengamos un área de trabajo. Antes de que sigamos adelante con el montaje, quiero que sepan que aquí hay una línea que delimita el tamaño del área de trabajo. Por experiencia me ha pasado que cuando los montajes son más largos y se salen de esta línea, no van a funcionar, ¿sí? Entonces, si usted ve que un montaje se le está yendo o sobresaliendo esta frontera, acá en archivo, propiedades, tamaño del dibujo, podemos modificar eso, ¿sí? Entonces pasa a un tamaño pues mayor, ¿sí? Y ya entonces se extiende el área de trabajo. Bueno, vamos entonces a simular el circuito que hicimos la clase pasada de ejemplo, la secuencia A más, B más, A menos, B menos. Para ello, entonces, tenemos que armar todo el circuito, tanto la parte neumática como la parte eléctrica. Entonces, aquí al lado izquierdo tenemos las opciones, ¿sí? Aquí vamos a empezar por la parte neumática. Entonces, desplegamos aquí en la parte neumática. Y en donde dice actuadores, vamos a buscar cilindro de doble efecto. Vamos a sacar dos. Vamos a válvulas. Y donde dice válvulas de vías configurables, vamos a buscar la válvula de 5/N, ¿sí? Que es la válvula de 5.2. ¿Sí? Sacamos dos también, porque es una por cada cilindro. Y recuerden que la conexión es el punto 2 de la válvula, se conecta al racor del retroceso del cilindro. Y el 4 se conecta al racor del avance, ¿sí? Entonces la conexión es simplemente conectar, es tomar, irse a un punto, cuando aparezca ese puntico verde, con clic sostenido, usted se despliega hasta el otro punto de conexión y él le hace la línea, ¿sí? Ok, listo. Entonces, ahí tenemos la conexión. Ahora a estas dos válvulas hay que agregarle los accionamientos. Para ello, pues se le da doble clic a la válvula. Y acá en el accionamiento izquierdo, donde dice aquí neumático eléctrico, seleccionamos este accionamiento. Si ustedes recuerdan la simbología, este es el eléctrico. Y acá, si yo le doy, por ejemplo, retorne por muelle, pues me quedarían los accionamientos así, ¿no? Retorno por muelle o por resorte, pero lo vamos a trabajar también eléctrico el lado derecho. Entonces, ahí tenemos ya los dos accionamientos. Hacemos lo mismo con la otra válvula. ¿Sí? Y le agregamos las etiquetas a estas válvulas, ¿sí? Porque estas son las solenoides. Entonces, a esta solenoide, ahí donde se me aparece el círculo verde, damos doble clic y le agregamos una marca o una etiqueta. El lado izquierdo de toda electroválvula siempre es el lado que activa el cilindro, o sea, para que este salga. Entonces, por lo tanto, a eso lo llamamos o lo conocemos como A+, ¿sí? Y el lado izquierdo hace que retroceda el cilindro, entonces A-. ¿Por qué? Porque pues este cilindro A, este va a ser el B, por lo tanto, esta se llamaría B+, y esta B-. Noten que al digitar minúscula, pues se la cambia por mayúscula, ¿sí? Así trabaja FluidSync. Ahora, lo que hay que configurar
son los finales de carrera de cada cilindro. Vamos a darle doble clic a cada cilindro. Y aquí donde dice etiquetas de accionamiento, vamos a escribir. Aquí en la marca escribimos A0 y donde dice inicio y fin, 0, porque 0 es la mínima distancia del vástago. Y acá debajo de A0 escribimos A1 y aquí escribimos la máxima distancia del vástago, que en este caso FluidSync la toma como 100. Si ustedes despliegan aquí, tenemos 0 a 10 centímetros, 0 a 100 milímetros. Bueno, si estamos en milímetros, pues toca escribir 100 como máximo, ¿sí? Vamos a dar a aceptar y ahí tenemos los dos sensores, A0 y A1. Hacemos lo mismo que con el sensor, con el cilindro B, B0, 0 aquí, 0 acá, B1, 100 por aquí y 100 por acá. Y la vamos a aceptar. También vamos a necesitar aquí la alimentación de aire, que recuerden que por el 1 es donde se alimenta de aire las válvulas que a su vez van a llevar el aire dependiendo, ¿sí? O al racor del avance o al racor del retroceso, ¿sí? Entonces aquí en elementos de alimentación dentro de neumática, arrastramos este símbolo que es el de alimentación de aire, ¿sí? O fuente de aire. Entonces conectamos de aquí hasta acá y también de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces ahí tenemos la parte neumática, ¿de acuerdo? Me escriben por el chat, me dicen que llegó Mesa y Zapata, ok, listo. Bueno, entonces tenemos aquí la parte neumática apenas, ¿sí? Vamos por la parte eléctrica. La parte eléctrica la encontramos donde está aquí componentes eléctricos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a necesitar digamos, dentro de lo que son los interruptores, están los interruptores comunes. Entonces, lo que vamos a usar mucho el obturador y el franqueador. También vamos a utilizar lo que sería el pulsador, ¿sí? Y también las alimentaciones, ¿sí? Aquí tenemos alimentación de tensión, donde vamos a sacar los 24 voltios y los 0 voltios, ¿sí? Entonces, pues de estos son varios. Yo puedo control C, control B, ir pegando pues varios. Y empezar a armar mi circuito, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, estoy armando, es la configuración básica, ¿no? Dos auxiliares normalmente abiertos en serie, y esos dos en serie en paralelo con otro. Entonces aquí tenemos el que hace el paralelo, ¿sí? Este resultado viene y hace una serie con este que está normalmente cerrado y esta conexión vendría aquí. Hay que tratar de ser muy ordenados con las conexiones, no dejar todo eso tan apeñuscado, porque a veces uno cree que conectó y resulta que no conectó bien. Entonces, fíjense cómo yo estoy dejando los espacios suficientes entre elementos para que pues, se garantice una buena conexión, ¿sí? Vamos a necesitar también, aquí donde dice los relés, vamos a necesitar este tipo de relé, que es la bobina, y que termina su conexión aquí a 0 voltios. Vamos a necesitar también esta solenoide, que son las electroválvulas. Y si ustedes notan, yo no le he dado etiquetas a ningún elemento por ahora. ¿Por qué? Porque la idea es tomar esta estructura que es básica y como se repite, entonces la selecciono toda y le digo control C, control B, ¿sí? Entonces la coloco por aquí
control B. Y una más, porque son 4 fases. Entonces, conectamos. Y vamos dándole vamos dándole ¿qué? Las etiquetas, ¿cierto? Pero entonces terminamos de conectar aquí. A veces se vuelve engorroso conectar, pero bueno, toca tener paciencia. Ahí. Y aquí. Bueno. Entonces, recordemos, por lo menos, estas de aquí, que son las de normalmente cerrado, si ustedes analizan también los apuntes, estas son las que tienen que ver con la fase siguiente. Entonces, a esta que está aquí, para la fase 1, aquí es fase siguiente, o sea, K2, ¿sí? Esta es K3. Entonces, le vamos asignando su etiqueta, K3. Aquí es K4. Y esta es K1. Listo. Estos de acá sí van en orden, entonces esta es K1, K2, K3 y K4. ¿Listo? Aquí, estas OR, ¿sí? Siempre es fase actual. Entonces, aquí como estamos en la fase 1, K1, K2, K3. Recuerde que esto hace 8 días lo vimos, ¿no? Ya sabemos diseñarlo, ¿sí? Entonces, yo simplemente estoy transcribiendo lo que hace 8 días diseñamos al programa, ¿de acuerdo? K4. Estos de aquí, estos primeros, ¿qué son? La fase anterior. Entonces, si estoy en la fase 1, la anterior a la 1 es K4. Entonces aquí va K1, K2 y K3. Y ahora sí nos faltan aquí el final de carrera. O sea, esos de aquí que nos hacen falta están relacionados con los finales de carrera, ¿sí? Entonces, en la fase 1, que es A más, la fase anterior, porque aquí va el final de carrera de la fase anterior. La fase anterior a A más, ¿quién es? A menos, ¿sí? Y A menos, el final de carrera de A menos es A0, ¿no? A más, A menos, B menos, perdón, B menos. Entonces es B0, ¿sí? Mire que era abierto y se cerró. ¿Por qué? Porque es que B0 está en su mínima posición. Entonces, él está en este momento activado. Por lo tanto, cierra el contacto, ¿sí? ¿En esta quién va? En esta va A1, ¿sí? Entonces, si coloco A1, se mantiene abierto. ¿Por qué? Porque A1 no está activado, ¿sí? Aquí me parece que es... ¿cuál iba aquí? A más, B más, A menos. Aquí va B1. Y acá, pues por descarte va a 0. Decíamos que en la última fase, aquí paralelo con este último auxiliar, iba un pulsador que iba a hacer las veces de ¿qué? Del estar, ¿no? Entonces, ya sea que usted le dé nombre o no, no importa. A ver, pongámosle el estar. Y nos queda, esta es la parte de circuito de control. Nos falta la parte de activación de electroválvulas. Entonces, estas electroválvulas son 4, ¿no?
A más, B más, A menos y B menos. Entonces esta es A más. ¿Quién prendía A más? A más la prendía K1, ¿no? Entonces conecto acá a la línea 24 y en serie la electroválvula. Y la electroválvula termina acá en 0 voltios. Esto mismo yo lo puedo copiar, control C, control V. Pero aquí es donde yo les decía la importancia de copiar y pegar cuando las cosas no tienen etiquetas. Con los auxiliares no hay problema. Hay problema es con los relés. No puede haber un relé K3 en otro lado, o sea, este símbolo. Y no puede haber una electroválvula también llamada más. Le va a aparecer error cuando vaya a simular. Pues obviamente sabemos que hay que cambiar el nombre. Entonces esta vamos a llamarla B más. ¿Sí? Pero cuando le salga ese error de que se encuentran duplicadas etiquetas es por eso. Porque hay elementos que no se permiten ser duplicados. Aquí en este caso los auxiliares sí. Todo lo que sean estos auxiliares, sí, se pueden repetir, pero no se pueden repetir, repito, los relés y las electroválvulas. Aquí B más la prendí a K2 y nos queda entonces A menos y B menos. Este quedó sobrando. Este sería entonces A menos y este B menos. Conectamos aquí. Y aquí a A menos la activaba K3 y a B menos la activa K4. Bueno, ese tipo de conexión no, pues a mí personalmente no me gusta, entonces me acerco al nodo, lo borro y hago la conexión bien. ¿Sí? Le recomiendo mucho la conexión. Mire que es una conexión pues que se ve toda derechita, ¿sí? En fin, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ya el circuito, ¿sí? ¿Qué nos queda? Entonces simularlo. Vamos a darle play, aceptar. Esto que le dice que, bueno, que aquí muestra esto azul, no importa. Él dice, vea, quedan esas conexiones así por fuera, no importa, ¿sí? Entonces le decimos que sí y ya tenemos entonces el sistema ahí, ¿sí? Mire que el aire está ingresando de 1 a 2, ¿sí? Y pues por eso el aire está ingresando por este racor teniendo a los cilindros A y B con el vástago retraído, ¿no? Entonces cuando ya le decimos start, debe comenzar a salir A, seguido de eso sale B, seguido se vuelve A y seguido de eso se vuelve B y se repite el ciclo. Vamos a ver si esto funcionó. Start y observen, ¿sí? Y ahí se queda para toda la vida. Ahora, si está muy rápido, aquí en opciones, simulación, podemos hacer un factor de ralentización de 2 y entonces para verlo un poco más lento, ¿sí? Podemos analizar de que la secuencia está bien, ¿sí? Entonces, miren que esta parte aquí es el circuito de control, quien me controla la secuencia. Y acá tenemos el circuito de activación de ¿quién? De las electroválvulas. Entonces, cuando cada uno se cumple, se cierra este auxiliar, activa más, que es la electroválvula acá, y así sucesivamente con los demás, ¿sí? O sea, yo puedo, por ejemplo, a esta electroválvula conectarla. Si yo le doy clic aquí, es como hacer en la vida real una conexión directa de 24 voltios a los terminales de esta electroválvula, ¿sí? Pero entonces esa no es la idea, ¿cierto? La idea es como se mostró acá, que mediante un star y un circuito diseñado de tal manera garantice la secuencia que se nos estaba pidiendo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el primer circuito que hicimos quedó listo, ¿sí? Yo los invito entonces a lo siguiente,
a que tomen entonces el control de su fluid sim y comience a montar, no este, sino el que hicimos después, ¿sí? El que hicimos después tenía ya relé de temporizador, entonces en este caso, este sería el relé de temporizador, mírenlo ahí, ¿sí? Y otra cosa que para tener en cuenta es que si usted este relé, por ejemplo, este relé se llama K8, supongamos, ¿sí? Y control C, control B, tenemos este auxiliar, ¿sí? Supongamos que tenemos este auxiliar. Control C, control B. Tenemos este auxiliar. Mire que este es el mismo obturador, ¿sí? El obturador que ya sacamos hace rato. Pero si yo le asocio la etiqueta del temporizador, o sea, K8, entonces miren lo que pasa con él, ¿sí? Él toma entonces la simbología que vimos del auxiliar del temporizador, ¿sí? Entonces no vayan a buscar, digamos, dentro de la simbología, ¿sí? El símbolo para los auxiliares del temporizador, porque no los van a encontrar. Son los mismos obturador o franqueador, que es el normalmente cerrado, solo que él toma la forma cuando usted ya lo asocia a la etiqueta del temporizador, ¿sí? Entonces, pues ahorita entonces yo los invito a que comiencen, ¿sí? Tienen que, creo que tienen que agregar otro cilindro, ¿cierto? Y, y, y realizan la parte eléctrica de esa otra secuencia, ¿cierto? Porque recuerden que en la clase anterior hicimos 2 ejercicios, ¿vale? Entonces yo voy a dejar aquí de compartir la pantalla y, bueno, ya dejé de compartir. Voy a